el principal proveedor de cocaína del Chapo, ahora se convierte en un testigo clave para su juicio. Conocido como el Chupetas, que fue capturado en Brasil y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que Ramírez poseía una fortuna de más de 1,8 billones de dólares y lujosas propiedades en Brasil y que fueron puestas en subastas. Fue uno de los mayores productores mundiales de cocaína colombiana. Juan Carlos Ramírez Abadía tuvo dos virtudes principales. Fue infinitamente adaptable y totalmente obsesionado con los detalles de su oficio. Cuando las autoridades americanas empezaron a usar aviones de radar para rastrear los vuelos de su producto hacia México, el señor Ramírez simplemente cambió a los barcos. Cuando cocinó cocaína en laboratorios en las profundidades de la selva de Colombia, frecuentemente hizo controles de control de calidad, asegurándose de que sus fármacos fueran de la máxima pureza. «Oh, óptimo», dijo. Pero el señor Ramírez, ex líder del cártel de la droga del Valle del Norte, tenía otro reclamo en la fama, dijo el lunes a los miembros del jurado. Era el principal proveedor de Joaquín Guzmán Loera, el capo mexicano conocido como el Chapo. En su segundo día como testigo del gobierno en el juicio contra el señor Guzmán en el Tribunal de Distrito Federal en Brooklyn, el señor Ramírez detalló su vínculo de 17 años con el acusado, describiéndolo como la asociación central en uno de los negocios más rentables de la historia moderna en narcooperaciones. Conocido como Chupeta, el señor Ramírez se presentó en el estrado como un hombre consumido con los detalles de su negocio, recordando cómo nunca dejó de informar a sus pilotos después de cada carrera y revisaba cada línea de los libros de contabilidad escrupulosos que él mantenía. Orgulloso hasta el punto de la arrogancia, raramente usó la palabra cocaína sin recordar a los del tribunal que era su cocaína. El señor Ramírez también estaba profundamente obsesionado con su seguridad personal. Al principio de su carrera, dijo, después de ser arrestado en Colombia, no solo sobornó a los funcionarios para que lo dejaran salir de la cárcel, sino que también les pagó para que borraran cada rastro de su existencia de los registros del gobierno. Antes de ser arrestado de nuevo, en 2007 en Brasil, alteró toda su cara con varias cirugías plásticas. Su nuevo semblante, ojos enangostados, mentón afilado y pómulos seriamente angulados, le dio la apariencia de un vampiro. La semana pasada, en su primer día como testigo en el juicio, el señor Ramírez le dijo al jurado que se reunió por primera vez con el señor Guzmán en 1990 en el vestíbulo de un hotel de la Ciudad de México. Un recién llegado a la escena de las drogas, que era el Chapo, el señor Ramírez recordó, que ofreció contrabandear 4.000 kilogramos de cocaína, mi cocaína, dijo, a Los Ángeles D.C. de México por el 40% del embarque. Eso fue un poco más que el 37% que la mayoría de los traficantes mexicanos cobraron, dijo el señor Ramírez. Guzmán lo ganó con un tono descarado y convincente. Él dijo: soy mucho más rápido, recordó el señor Ramírez. Pruébalo y verás. Así comenzó una fructífera y duradera alianza que duró casi 20 años y que llevó a casi 400 toneladas de cocaína colombiana a México y enviadas a través de la frontera hacia los Estados Unidos, testificó el señor Ramírez. Inicialmente, los socios usaron aviones para transportar sus cargas a las aeropistas secretas del señor Guzmán en México. Más tarde, se cambiaron a los barcos pesqueros, intercambiando su carga en reuniones encubiertas en los mares. Los términos del trato eran simples. Después de que la cocaína pasara a través de la frontera, el señor Guzmán tomó su 40% y lo vendió en los Estados Unidos, dijo el señor Ramírez. Los operativos del señor Ramírez reclamaron el resto para venderse. Las ganancias eran aparentemente asombrosas. Del 1990 al 1996, el señor Ramírez dijo, el señor Guzmán hizo tanto como 640 millones de dólares vendiendo su cocaína. El señor Ramírez ejerció un control desmesurado sobre el negocio del señor Guzmán. Cuando los socios cambiaron de las rutas de aire a océano, el señor Ramírez instaló capitanes colombianos en los barcos mexicanos e incluso hizo que uno de sus empleados manejara la radio Onsore que mantenía contacto constante con los barcos. ¿Sería justo decir que usted es un jefe involucrado?, preguntó el fiscal Ramírez. Siempre, respondió. Pero incluso tal enfoque no fue suficiente para evitar el desastre ocasional.
A comienzos de la década de 1990, por ejemplo, el señor Ramírez dijo que envió un barco pesquero, lleno de 20 toneladas de cocaína, al Océano Pacífico para reunirse con un barco mexicano poseído y operado por Amado Carrillo Fuentes, uno de los aliados del señor Guzmán en el cártel de la droga de Sinaloa. Pero el capitán del señor Carrillo Fuentes, un adicto a la cocaína, comenzó a tener visiones inducidas por drogas, que los barcos de la Guardia Costera de los Estados Unidos estaban cerca. Temeroso de ser atrapado, el señor Ramírez dijo, el capitán mexicano hundió su nave y perdió $400 millones en cocaína. En 1996, después de varias llamadas más cercanas, el señor Ramírez dijo que se rindió ante las autoridades colombianas, prometiendo desmantelar su imperio y servir hasta 24 años en prisión. Pero al final, como solía hacerlo, sobrevivió. Dijo que pagó varios millones de dólares a funcionarios corruptos en su tierra natal. Fue liberado de la custodia después de haber estado en la cárcel solo un poco más de 4 años. Después de ser liberado, el señor Ramírez se adaptó de nuevo y logró un nuevo acuerdo con el señor Guzmán y sus aliados. Bajo este acuerdo, el señor Ramírez dijo que cerró su negocio de distribución estadounidense. Permitió al señor Guzmán y a su tripulación no solo contrabandear su cocaína a través de la frontera, sino también venderla por su cuenta en Los Ángeles, Chicago y Nueva York, dijo. Si bien este fue un gran paso adelante para el señor Guzmán, fue algo más para el señor Ramírez. En ese momento, explicó, el gobierno de los Estados Unidos estaba tras él y pronto lo acusaría y buscaría su extradición. Se declaró culpable en 2010. Intentaba, como siempre, sobrevivir. Yo quería estar detrás de una cortina, dijo.